y la verdad, donde el pasado vuelve a respirar. Con cada voz se enciende la señal. Es la historia podcast, te va a cautivar. Bienvenidos. Hoy vamos a hacer una exploración profunda de una historia bíblica fascinante, la de Job. Nos centraremos en su resiliencia, su fe ante pruebas que, son extremas. Exacto. La idea es desentrañar un poco este relato antiguo, ver quién era Job, qué le pasó exactamente, cómo respondió y, qué nos dice todo esto sobre el sufrimiento y la fe. Empecemos por el principio. Job, según se nos describe, era un hombre, ejemplar. Sí, totalmente. El libro de Job lo pinta como alguien justo, íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. Y además con una prosperidad material enorme. Riquísimo, ¿no? Con familia grande, 10 hijos, mucho ganado, sirvientes. Una figura respetada. Mucho. Tenía una vida que muchos considerarían, perfecta casi. Casi. Porque ahí es donde la trama da un giro tremendo, ¿verdad? Todo empieza con una especie de desafío en el cielo. Así es. Hay una conversación, bastante llamativa entre Dios y Satanás. Dios destaca la rectitud de Job. Como diciendo, mira qué hombre tan fiel tengo. Exacto. Pero Satanás, lo cuestiona. Lanza una acusación. Dice que Job sirve a Dios solo porque le va bien, por las bendiciones que recibe. O sea, que su fe es interesada, en el fondo. Esa es la clave del argumento de Satanás. Que si le quitas todo, Job maldecirá a Dios. Es una prueba de fuego sobre la autenticidad de la fe. Y Dios, permite la prueba. Confía en Job, pero pone un límite inicial. Sí, al principio Satanás solo puede tocar sus posesiones y su familia, no a él directamente. Y la prueba es brutal. Devastadora. Terrible. En un solo día, Job recibe noticias de que ha perdido todo. Sus 10 hijos mueren en un accidente. Su ganado es robado o destruido. Muchos sirvientes mueren también. Es difícil hasta imaginarlo. Un colapso total de su mundo en cuestión de horas. Sí. Y aquí viene un punto crucial. La reacción de Job. ¿Qué hace? Porque ante algo así... Pues mira, muestra un dolor inmenso, se rasga la ropa, se rapa la cabeza, signos de duelo profundo. Pero inmediatamente después se postra y adora a Dios. Y dice esa frase tan conocida. Dios dio y Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. El análisis que seguimos subraya esto. En este momento, Job no peca ni culpa a Dios. Impresionante, pero la cosa no termina ahí, ¿verdad? No, hay una segunda vuelta, digamos. Otra escena celestial. Satanás insiste. Sí, argumenta que Job sigue fiel porque, el sufrimiento no le ha tocado a él en su propia piel, en su cuerpo. Usa esa expresión, piel por piel. Que significa que uno daría cualquier cosa por salvarse a sí mismo, ¿no? Esa es la idea, sí. El egoísmo fundamental. Y Dios vuelve a permitir la prueba, pero con otro límite. Puede herirlo físicamente, pero no quitarle la vida. Y entonces Job es afectado por... ¿Qué dice el texto? Úlceras. Úlceras malignas, dice. Unas llagas dolorosísimas que lo cubren de pies a cabeza. Un sufrimiento físico espantoso, sumado al duelo que ya arrastraba. ¡Qué barbaridad! Y a pesar de todo eso, de ese dolor, de las opiniones de su esposa, de sus amigos que luego aparecen... Efectivamente. Él se mantiene fiel. Ojo, esto es importante. El análisis recalca que Job sí expresa una angustia terrible. Llega a maldecir el día en que nació, Es muy humano en su desesperación. Claro, no es un superhéroe sin sentimientos. Para nada. Pero lo clave es que, incluso en esa negrura, nunca maldice a Dios. Cuestiona, se lamenta, pero no reniega de Dios. Y después de mucho debate y lamento, Dios finalmente habla. Pero aquí hay algo muy interesante que señalaba el análisis que vimos. Sí, y es que Dios no le da a Job una explicación directa de por qué sufrió todo eso. Ah, ¿no? Entonces, ¿qué le dice? Pues, en lugar de justificar los sucesos, Dios le habla de su propio poder, de su sabiduría, de la grandeza de la creación. Le hace ver, la inmensidad de la perspectiva divina frente a la limitada comprensión humana. Es como un Job, hay cosas que sencillamente no puedes entender desde tu posición. Exacto. El foco no está en la causa del sufrimiento de Job, sino en la naturaleza soberana y sabia de Dios. ¿Y cómo reacciona Job a eso, a esa no respuesta, por así decirlo? Con humildad.
una humildad profunda, reconoce la soberanía de Dios, admite su propia ignorancia, su limitación, dice que hablaba de cosas que no entendía, se arrepiente de haber cuestionado desde su dolor. Se humilla ante Dios. ¿Sí? Y como consecuencia de esa fe perseverante y esa humildad final, la historia cuenta que Dios restaura su fortuna. Y le da el doble de lo que tenía antes, ¿no? Nueva familia, nueva prosperidad. Eso es. Lo que nos lleva a la reflexión central que extraemos de este análisis. ¿Qué sería? Pues que la historia sugiere que, aunque pasen cosas terribles que no comprendamos, que parezcan injustas o sin sentido desde nuestro punto de vista, la perspectiva de Dios puede ser diferente, operar en otro nivel que se nos escapa. Y que la fe, la confianza en Dios, es posible incluso sin tener todas las respuestas. Exacto. Que Dios sigue siendo Dios y digno de alabanza aunque no entendamos sus caminos. Es una idea potente, desde luego. Y nos deja pensando, ¿no? Plantea una pregunta importante, creo, que va más allá del texto en sí. ¿Cuál sería? Pues, ¿qué significa realmente tener integridad, mantener la fe cuando uno enfrenta un sufrimiento que parece no tener explicación ni propósito claro? ¿Cómo resuena esta historia tan antigua con nuestras propias búsquedas de sentido hoy ante las dificultades que encontramos? Una pregunta para reflexionar. Quiero invitar a que se suscriban a mi canal, que activen la campanita y le den a me gusta. Suscribirse, activar la campanita y dar me gusta. Exacto. Busca asegurar que te lleguen las notificaciones. Hasta la próxima. La historia podcast, tu viaje cada día por el alma escondida de la humanidad. Y si preguntas qué fue lo que pasó, aquí hallarás la voz de la razón. La historia podcast, donde el pasado habla claro y el presente fascinado aprende a escuchar. La historia podcast, escúchalo ya.